La Comisión de Ética de la Cámara Alta pidió un informe a 4 senadores con el fin de esclarecer su participación en diversas causas judiciales en las que se han visto vinculados. Y queremos profundizar sobre este requerimiento con el senador de la Democracia Cristiana, Ignacio Walker. Senador, gracias por recibirnos hasta ahora. ¿Cómo está? Encantado, muy bien, muy buenas noches. Bueno, quería profundizar sobre este requerimiento porque hay críticas y una de esas señala que se llegó tarde y muy tarde de parte de la Comisión de Ética del Senado y la otra apunta a que los castigos que pueda tener cualquier resolución en una Comisión de Ética para cualquiera de los senadores es muy menor. Asociado a eso, ¿qué relación va a tener con el avance en el proceso judicial de estos 4 senadores? Mire, en primer lugar yo quiero decirle que de manera bastante inédita, en la perspectiva de la historia, estamos construyendo una agenda de probidad y transparencia como nunca antes se ha conocido en la historia de Chile. Solo le puedo dar un dato. El gobierno ha anunciado que va a haber 20 proyectos de ley, algunos de los cuales ya están. Hay unos 7 o 8 de esos proyectos de ley que ya están en la Cámara de Diputados o en el Senado sobre probidad y transparencia. ¿En qué marco? En el contexto de las conclusiones de la Comisión de Probidad y Transparencia presidida por Eduardo Engel. Por lo tanto, estamos con una agenda legislativa en materia de probidad y transparencia en la Cámara de Diputados y en el Senado que va a concluir ¿en qué? Va a concluir en una nueva institucionalidad sobre probidad y transparencia que abarca principalmente 3 aspectos. Primero, el tema del financiamiento de la política. Hay un proyecto que se está discutiendo aquí en la Cámara de Diputados sobre esa materia. Segundo, el tema de los conflictos de interés, declaración de patrimonio, de intereses, fideicomiso ciego. Ahora ingresa un proyecto sobre inhabilidades, incompatibilidades. Y tercero, tipificación de delitos, corrupción, cohecho, soborno, delitos de cuello y corbata, que muchas veces son letra muerta. Por lo tanto, le quiero decir, hay un intento, una actividad en el Parlamento, con el gobierno y oposición, para construir una nueva institucionalidad en materia de probidad y transparencia. Ahora, una de las derivadas, perdón, le contesto su pregunta, una de las derivadas de este esfuerzo es justamente darle una nueva misión a las comisiones de éticas de la Cámara de Diputados y del Senado. Tenemos un informe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, que fue un convenio con el Congreso Nacional del año 2013, que nos ha entregado un conjunto de propuestas que incluyen, entre otras cosas, fortalecer las comisiones de ética de la Cámara de Diputados y del Senado. Ahora, eso es de aquí en adelante, lo que se puede hacer para un próximo periodo, tal vez, pero mucha gente, y a propósito de las nuevas exigencias que ustedes han destacado, que la ciudadanía le está imponiendo a la clase política y también a las empresas, etcétera, etcétera, exigirían que los propios partidos tomen una decisión más radical en cuanto a aquellos miembros que estén involucrados en situaciones como esta. Absolutamente. De hecho, por ejemplo, nosotros en la Democracia Cristiana tenemos una norma de hace mucho tiempo, hace varios años, ¿no es cierto?, que dice que cualquier persona, por ejemplo, que es formalizada por un delito, automáticamente se suspende su militancia en el partido. El último caso fue el alcalde de Maipú, Cristian Vittori, ¿no es cierto?, que el mismo día en que fue formalizado, ¿no es cierto?, solicitó la suspensión de su militancia. Entonces, los partidos políticos, junto con la actividad que estamos desarrollando en el Parlamento, también tenemos que tomar medidas en ese sentido. La Democracia Cristiana tiene una comisión de ética funcionando hace mucho tiempo, pero que le estamos dando una nueva impronta. Quiero agregarle lo siguiente. Aquí en el Parlamento, en las comisiones de éticas que tenemos, tenían como una doctrina, por así decirlo, que la sanción operaba desde el momento en que existía una sentencia judicial, porque tampoco uno, ¿no es cierto?, puede prejuzgar, siempre hay que presumir la inocencia. Esa doctrina está modificándose. Entonces, lo que usted me dice, por ejemplo, de los requerimientos de antecedentes a 4 senadores, ahí no hay ninguna sentencia todavía, ¿no es cierto?, pero se ha hecho un requerimiento más proactivamente, sin esperar que exista una sentencia, justamente porque entendemos que la única medida de la legalidad o ilegalidad, legitimidad o ilegitimidad, no es una sentencia judicial. Eso, por supuesto, es el caso extremo, más fácil, pero hay casos en que no hay sentencia, pero sí hay antecedentes que hacen, por ejemplo, que esa comisión de ética pueda requerir, ¿no?, información de esos 4 senadores en el caso de la Cámara Alta. Y en el caso del funcionamiento al interior de los partidos donde no hay sentencia y tampoco formalización todavía, es el caso del senador Pizarro, y se lo pregunto porque usted señaló durante una entrevista el fin de semana que en el caso de estar en la situación en que él se encuentra habría renunciado. Y sabe que Fuad Chaín le enrostró eso porque dice que usted habría cambiado de posición porque cuando él renunció usted apoyó al senador Pizarro. A ver, en primer lugar, el diputado Fuad Chaín era parte de la lista
de la candidatura al senador Jorge Pizarro, una lista que yo apoyé. El 72% de los demócratas cristianos votamos el 29 de marzo por esa lista. Entonces, yo dije dos cosas en Tolerancia Cero, ¿no es cierto?, el día domingo. Dije, primero, defensa de la institucionalidad partidaria. O sea, la lista encabezada por el senador Jorge Pizarro ganó el 29 de marzo con un 72% de la votación. Votaron 20.000 militantes, dije eso. Agregué, ¿no es cierto?, que la Fiscalía no está investigando al senador Jorge Pizarro, está investigando a los hijos del senador Pizarro, y sobre lo que me preguntaron en ese programa de renunciar o no renunciar, yo dije que esa era siempre una decisión muy personal. Y ahí me preguntaron, bueno, ¿y usted, Ignacio Walker, no Jorge Pizarro, porque yo respeto su decisión, qué hubiera hecho usted en ese caso? Y yo dije la verdad de lo que pienso, que es que habría dado un paso al costado. Por lo tanto, no hay ninguna contradicción. Yo he tenido una sola línea, que es defender la institucionalidad partidaria, no prejuzgar. Y si renunciar o no renunciar son cuestiones muy personales de mi opinión respecto de lo que yo habría hecho en esa situación. Son personales, pero involucran a un partido y como partido también a la nueva mayoría, y ese es el problema que está viendo la ciudadanía con el ordenamiento político. Pero mire, Claudio, yo le quiero decir lo siguiente. Yo he sido 8 años diputado, he sido 5 años senador, entre medio fui ministro de Relaciones Exteriores, he estado, le quiero decir, en el servicio público mucho tiempo. Yo nunca había visto un gobierno, un parlamento, unos partidos políticos tomándonos tan en serio el tema de la probidad y transparencia hoy día. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. Porque hoy día, por supuesto, existen, lo hemos dicho, lo reitero, una sociedad muy demandante, unos estándares éticos que se exigen a la función pública muy superiores a lo que conocíamos, y hay un rezago, una brecha con la capacidad de las instituciones para acoger, ¿no es cierto?, ese reclamo y ponerse al día desde el punto de vista de la institucionalidad. ¿Por qué le digo esto? Porque esto no se resuelve de la noche a la mañana. Aquí tenemos que actuar de manera inteligente, de manera seria, sin apuro, haciendo bien el trabajo. Yo acabo de terminar la Comisión de Probidad y Transparencia que presido en el Senado, en que estamos discutiendo un proyecto, tuvimos 2 horas en esto, de cesación en el cargo. Fíjese lo que estoy diciendo, o sea, una infracción grave a las normas sobre financiamiento de la política, y estamos reformando la Constitución y las leyes orgánicas, va a conducir a la cesación en el cargo. Eso es como la muerte o cadena perpetua, ¿no es cierto?, por así decirlo, la máxima sanción de cualquier cargo de representación popular, senador, diputado, alcalde, concejal, consejero regional. Entonces, vengo saliendo de esa reunión. Sí, hay muchas otras normas que estamos avanzando, le quiero decir, no estamos de brazos cruzados y estamos en una acción muy decidida para velar por la probidad y la transparencia. Sí, senador, la verdad es que en probidad y transparencia todos los días aparecen nuevos antecedentes y hoy hay un requerimiento en realidad de diputados de Renovación Nacional que piden investigar a fundaciones vinculadas a políticos que reciben dinero de Codelco, y se utilizó la frase caja pagadora, que Codelco podría haber sido o ser usada como una caja pagadora de la nueva mayoría. Mire, ese fue un antecedente que surgió el año 97, estamos hablando hace 18 años, que fue reproducido en la prensa estos días, de unos pagos que habrían existido, que en su momento fueron objeto incluso de una comisión investigadora. O sea, nada nuevo bajo el sol, en el sentido de que lo que había en la prensa estos días es revivir los antecedentes que se dieron a conocer del año 97 al año 2000 y tanto en Codelco. Por lo tanto, los hechos en ese sentido no son nada nuevo. Ahora, qué bueno, pues, que en aras de la transparencia estas cosas se pongan por delante, se investiguen, ¿no es cierto? Si tienen connotaciones delictuales, por supuesto, están los fiscales para investigar, los jueces para fallar, pero nosotros no estamos esperando aquí una sentencia. La Cámara de Diputados, el Senado, las comisiones de ética, las comisiones especiales, por ejemplo, la que yo presido en Probidad y Transparencia, estamos actuando proactivamente en todos los ámbitos para que justamente exista una garantía a la ciudadanía de que la probidad y la transparencia que está en el artículo 8º de la Constitución, que fue una innovación importante en su momento, sea realidad en la institucionalidad, en la legislación y, lo más importante, quiero decirle una cosa sobre esto, en las prácticas políticas. Me explico. Todo lo que ha ocurrido en estos meses, con Soquimich, con Penta, con Cabal, con todo lo que hemos conocido, ¿no es cierto? El último episodio es la renuncia del ministro Jorge Insunza. Todo eso, Claudio, tiene un tremendo efecto disuasivo en el mundo político, en quienes detentamos cargos de representación popular, en el sentido muy positivo, ¿no? Que al margen de la ley, de las instituciones, el solo hecho de lo que hemos vivido,
tiene un efecto disuasivo desde el punto de vista de propender a lo que muchas veces son malas prácticas y avanzar hacia buenas prácticas. Y eso creo que es positivo para el sistema en su conjunto. Ahora, senador, respecto a la fiscalía que usted nombra recién y su relación con la política, ¿qué le ha parecido el episodio que vivimos con el fiscal Gajardo y el fiscal Sabás Chaguán, toda vez que durante los días anteriores y semanas, podríamos decir, también habían recibido cierta presión mediática de parte de la UDI, especialmente que acusa una acción parcial de la justicia? Mire, Claudio, el Ministerio Público es un órgano de autonomía constitucional, ¿no es cierto?, presidido por el fiscal nacional Sabás Chaguán y que tiene toda una red de fiscales regionales, asistentes, etcétera. Y por lo tanto, dentro de su autonomía, quiero decirle, al margen de cualquier presión externa, como una resolución de buen servicio, por así decirlo, y utilizando mecanismos que la propia ley contempla, que es, por ejemplo, que una persona que está imputada en un juicio puede, por X razones, fundadamente, solicitar un cambio fiscal. Eso es un derecho que tiene el inculpado en algunos casos. Bueno, el fiscal nacional, Sabás Chaguán, ha tomado una decisión en el sentido que usted indica. Por lo tanto, ni el Parlamento, ni el Gobierno, ni el Poder Judicial, el Ministerio Público, que es el órgano de los fiscales y la Fiscalía, ha tomado una resolución de servicio, ¿no es cierto?, en un caso determinado. Por lo tanto, no nos cabe ni siquiera opinar a los que no somos parte del Ministerio Público. ¿Eso demuestra qué, Claudio? Demuestra que a pesar de todo, y créame que nosotros entendemos la indignación de la gente, ¿cómo no lo vamos a entender? ¿Usted cree que no lo percibimos en nuestras propias vidas? Bueno, a pesar de todo, las instituciones están funcionando. Me explico. Los fiscales investigan, los jueces fallan, Impuestos Internos fiscaliza, el Parlamento legisla, y el gobierno hace lo suyo, ¿no es cierto? Gobierna con todas las dificultades, lo digo como senador de gobierno, con todas las dificultades que conocemos. Entonces, senador, también, ¿no le parece, perdón, sí, no le parece que en la etapa en que estamos como país, con las instituciones ya descritas, la presencia de un fiscal que había logrado cierta credibilidad en la ciudadanía, dado sus acciones, públicas o no públicas, puede afectar efectivamente eso mismo, que exista una credibilidad en esta institución que es a la que estaban agarrándose la mayoría de los chilenos, toda vez conocidos los antecedentes en la Cámara, en el Senado y en las empresas también? En ningún sentido. Claudio, le voy a explicar por qué. Porque cuando uno actúa desde una institución, el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Congreso Nacional, uno no lo hace, lo quiero decir derechamente, aunque sea impopular lo que voy a decir, no lo hace para complacer o no complacer a la opinión pública. Ese no es un parámetro. Cada uno de nosotros, dentro de nuestra esfera de competencia, actúa responsablemente. Si yo, que soy un senador, aquí en el Parlamento, ¿no es cierto?, veo, constato una decisión del fiscal nacional dentro del Ministerio Público y de su ámbito de competencia, yo tengo que respetar esa decisión de la institución. Ahora, ¿le gustó la opinión pública? ¿No le gustó la opinión pública? ¿Es popular? ¿Es impopular? Ese no es un parámetro que diga relación con la legitimidad, la eficiencia, la eficacia, el prestigio de las instituciones. Bien, senador, le quiero agradecer por conversar con nosotros esta noche. Que esté muy bien. Muchas gracias, Claudio. Muy buenas noches. Y que ganemos mañana. Buenas noches, nos vemos mañana y nosotros nos vamos a una pausa. Mientras tanto, ya regresamos en Resumen Ejecutivo.